Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Agradecemos profundamente que nos permitan llegar a sus hogares por este canal 69 de Claro, 28 de Aster, 12 de Altiz, Tora TV, el canal que te gusta, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá. Transmisión al mundo online en tiempo real en high definition a través de nuestro sistema de streaming de video de alta calidad. También transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Tora TV con más de 950,000 suscriptores. Este es su programa Agenda Libre. Damos la bienvenida a nuestro compañero Henry Núñez. Henry, ¿cómo estás? Bienvenido. Hermano Charlie, buenas noches. Para mí, como siempre, un placer poder estar aquí, como cada miércoles, llevándole al pueblo dominicano que nos sintonizan noche tras noche, no solo los miércoles, de 8 a 9 de la noche por la Tora TV, como ya usted ha dicho, la frecuencia, los diferentes sistemas de cable y también por el streaming. Aquellos que no tienen cable, pero que utilizan las plataformas digitales que también nos sintonizan. Como siempre, agradecido de que puedan recibirnos en sus hogares y como siempre para traer informaciones muy valiosas, informaciones de todo el acontecer político, social, económico, cultural, artístico. Aquí hablamos de todo, hasta deportivo. Pero sobre todo, como lo hacemos cada miércoles, hacemos ese apartado para destacar y conversar sobre lo que ocurre en el municipio de Santo Domingo Oeste, un municipio muy activo políticamente, un municipio pues que desde el punto de vista electoral tiene una gran importancia en la República Dominicana porque es el quinto municipio con una mayor cantidad de votantes registrados. Entonces es un municipio que es decisivo y determinante cuando llegan las elecciones, tanto para lo que son las candidaturas a senadores, a diputados, pero también para la candidatura presidencial. Santo Domingo Oeste aporta un caudal inmenso de votos en cada proceso de elecciones en República Dominicana. Claro que sí, es el de la provincia de Santo Domingo, luego de Santo Domingo Este o la zona oriental, como popularmente se le conoce. El municipio de Santo Domingo Este es el de mayor importancia para los políticos de los diferentes partidos, pero vamos como siempre a dejar a Santo Domingo Este para el segundo Para la bloque. parte final. Así es. Mira, una noticia que hoy ha circulado en los medios de comunicación y que llama la atención por lo que implica, lo que significa el mensaje que se envía desde las altas instancias del gobierno norteamericano, lo que ocurre bajo la dirección de Donald Trump, y es el hecho de que Gonzalo Castillo pues publicó de forma eufórica un comunicado donde manifiesta que el visado de los Estados Unidos que había sido restringido, pues le volvieron a restituir la visa americana a Gonzalo Castillo. Esto llama la atención porque el hecho de que después de pasar por un proceso de cuestionamientos, y hay que decir que ese recurso de cancelarle la visa a dirigentes políticos hace tiempo que se usa en República Dominicana, ocurrió en su momento con Guido Gómez Mazara, más adelante Guido logró recuperar pues su visa americana, ocurrió con el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, y naturalmente como una especie de presión política, pues lo hicieron también en contra de Gonzalo Castillo. El hecho de que los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Visas Americana, le haya restablecido el visado a Gonzalo Castillo, es una especie de reivindicarlo socialmente, vamos a decirlo así, incluso políticamente, porque existe la mala fama que aquel al que el gobierno de los Estados Unidos le suspende la visa, aquel dirigente político, pues como se dice en lenguaje popular dominicano, está bajeado. Ese es el término. Bueno, pero para que nos entiendan, políticamente más es porque por su paso por la administración pública pudo estar involucrado o en actos de corrupción o vinculados a narcotráfico y demás, que no es el caso de Gonzalo Castillo, porque yo soy de lo que entiende que Gonzalo Castillo no tenía la necesidad de ir a lucrarse al Estado, un hombre, un empresario muy exitoso,
y además que hizo una excelente gestión al frente de obras públicas que todavía no se le ha demostrado varios años después de haber sido encartado por el Ministerio Público en uno de estos casos que desde el principio, la gestión de gobierno anterior, ¿no? Sí, claro. Se vienen arrastrando. Pero Gonzalo Castillo, que ya en menos de 48 horas, el próximo viernes, tendrá una decisión del tribunal, mucha gente ya vincula esta publicación que él ha hecho a un no al lugar. Uno al lugar. Y hay que decir que esas acusaciones de importantes funcionarios del gobierno del PLD que encabezó Danilo Medina, poco a poco han ido desarrollándose los acontecimientos y me parece que serán descargados. Por la razón que fuese, no voy a entrar en consideraciones de si son culpables o no, pero aparentemente que el Ministerio Público utilizó su poder en la justicia y para influenciar en las decisiones de los jueces y Ministerio Público. Fue una jugarreta política por parte de ese Ministerio Público que en este gobierno del PRM inicialmente lo encabezó Miriam Germán, que todo el mundo la ubicó, una jueza muy seria, pero siempre se identificó como la cabeza de playa del gobierno del PRM. Entonces, ese Ministerio Público cumplió a la perfección lo que yo podría decir una campaña de persecución de altos dirigentes del PLD del pasado gobierno el que encabezó Danilo Medina, porque los dirigentes del PLD que estuvieron, que fueron funcionarios durante la gestión de Leonel Fernández, ninguno fue encartado. Fue una persecución y esto indica que poco a poco las cosas se van aclarando. El hecho de que el Departamento de Estado le haya levantado el impedimento, le haya restituido la visa norteamericana a Gonzalo Castillo es una especie de un acto de reivindicación, de redención. Y aunque para Gonzalo Castillo y para mucha gente tener una visa americana no es tan importante, pero desde el punto de vista de la imagen del político que ha sido Gonzalo Castillo, eso le restablece su orgullo, su honorabilidad, y ya no tiene ese hándicap que quieran decir que no, que le quitaron la visa, porque la gente habla de más. Dice que le quitaron la visa, al que el gobierno de Estados Unidos le quita la visa, lo acusan de lavado de activos, lo acusan de narcotráfico y lo acusan de corrupto. Pero hay que decir que en los pasados gobiernos aquí hubo sectores que utilizaban relaciones políticas con el Departamento de Estado para hacerle daño a dirigentes políticos de diferentes niveles. De modo que, vuelvo y te digo, ocurrió con Guido Gómez Mazara, ocurrió con Roberto Rosario, el expresidente de la Junta, ocurrió con Gonzalo Castillo. Y hay mucha gente por ahí a la que se le ha negado el visado como forma de maltratarlo y como forma de afectarle su imagen política y su imagen personal. Y en muchas ocasiones también de presionar conforme a los intereses propios de los Estados Unidos. Como tal fue el caso del magistrado Roberto Rosario, que querían intervenir en la famosa sentencia aquella vinculada con Haití, y quisieron presionar en el despacho y Roberto Rosario se empantalonó y dijo que no se iba a prestar a eso, y entonces ahí mismo le dio los pasaportes para que hagan lo que tuvieran que hacer, como en efecto así sucedió. Pero los enemigos políticos de Roberto Rosario pues dijeron que era por asuntos dicen lo que no es, no explican la razón por la que le fue suspendida la visa. Pero bueno, ya para cerrar este punto, la noticia está publicada, José, en el diario digital dominicano.com, dice, ahí está en portada, pueden buscarle, están los detalles. Gonzalo Castillo anuncia que Estados Unidos le restituyó su visa americana. El ex candidato presidencial, ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, informó que Estados Unidos le restituyó su visado americano con una vigencia de 10 años. Fíjense, 10 años. No fue una visa de un año para aprobar, de 3 meses, 10 años. Castillo, quien compitió en las elecciones de 2020, ofreció la información en su cuenta de la red social X,
donde agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la embajadora de ese país en República Dominicana, Lea Francis Campos, por la restitución del visado este mismo martes. El exministro, cuya precandidatura presidencial es promovida nuevamente por el PLD, fue arrestado en marzo de 2023 junto a varios funcionarios por presunta corrupción administrativa dentro de la llamada Operación Calamar. En el caso también están imputados el exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y el antiguo titular de Hacienda, Donald Guerrero, que creo que fue descargado o está en ese proceso, y otros funcionarios del gobierno de Danilo Medina. El Ministerio Público les acusa de sustraer al Estado dominicano más de 10 mil millones de pesos en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020, que hay mucho de mito en torno a esas acusaciones, porque han pasado, ya tenemos 4 años con estas acusaciones y no existe ninguna condena. Bueno, evidentemente que sigue siendo un tema pendiente el de la justicia, la mora judicial, porque no solo estos casos que usted ha mencionado, hay otros muchos casos, hasta de ciudadanos de a pie que no son conocidos, que tienen 3, 4 y hasta 5 años en los tribunales esperando una decisión. Ese es otro tema que nos daría para un programa completo poder analizarlo, porque ciertamente que Luis Henry Molina, al inicio de su gestión, en el 2019, apenas empezando, había propuesto, o dentro de su propuesta, había hablado de la mora judicial, porque es un compromiso con la historia del país, que los casos judiciales se puedan ser más acelerados. Y finalmente ya el hombre ha cumplido su periodo, se va y vemos cómo no solo sino otro caso, el propio caso del Jet Set, que apenas todavía continúa en juicio preliminar y todavía no se ha decidido, sino hasta el próximo día 15 de junio será cuando se decidirá si van a juicio de fondo o no. Entonces estamos viendo cómo no solo estos casos de corrupción, sino este propio caso del Jet Set que le digo, otros casos también de naturaleza administrativa, por lo que han demandado el Estado, entre otros y otros, siguen siendo una deuda pendiente con el país, la celeridad de los casos, que estamos de acuerdo con los reclamos que exigen los magistrados, los jueces, reclamando sus derechos al Consejo del Poder Judicial, pero no menos cierto es que también deben jugar su rol, deben acelerar los procesos. Mira, en el caso de Jet Set, aparentemente que la situación se le va a complicar a los hermanos Espaillat, porque ha resultado ahora que el contraperitaje que se hizo, pues ha demostrado que... ¿Habla de bomba? ¿Habla de explosión? Sí, pero se refiere al hecho de que había falta de mantenimiento de la estructura y otros detalles. Yo no tengo el reporte completo del contraperitaje, pero este contraperitaje deja muy mal parado a los hermanos Espaillat con relación a lo que ocurrió. Hasta ahora se ha querido proteger de una forma u otra a los hermanos Espaillat, pero tal parece que se le va a complicar, tal parece que se va a ir a juicio de fondo. Y si este contraperitaje, que hasta ahora ha sido manipulado, el peritaje y todo lo que se ha perseguido, los abogados de Espaillat han querido utilizar el peritaje como forma de restarle parte de la responsabilidad a Espaillat y a su hermana. Este contraperitaje ha arrojado resultados que le complican mucho más la situación a los hermanos Espaillat ante la tragedia de Jet Set, que es una tragedia que ha afectado a más de 250 familias, entre los fallecidos, entre los que han quedado con lesiones permanentes. Es una tragedia que realmente la justicia tendrá que emplearse muy a fondo, deben establecerse sanciones, y yo creo que debe haber indemnizaciones importantes, porque esa discoteca se supone que tiene un buen seguro. Sí, así es. Entonces yo creo que por más acuerdos que haya hecho el señor Espaillat con algunos parientes de víctimas fallecidas, de entregarle $1 millón de pesos, $2 millones de pesos, yo creo que la sanción será ejemplar para Espaillat y para su hermana. Y debe serlo, porque yo no veo forma alguna,
de que pudiera no enviarse a juicio de fondo el conocimiento de este caso de Jet Set. Primero porque tanto un informe como otro hablan, si se quiere, con lo que usted acaba de decir ahora, de negligencia. Porque aunque este contraperitaje refuta el que ha presentado el Ministerio Público y que realizó Onesbie, que hablaba de sobrepeso y demás, pues niega que el techo se haya derrumbado por sobrepeso. Sin embargo, dice que por falta de mantenimiento y por el tiempo en la estructura. Entonces, de todos modos, está comprometiendo, como dice usted, a esta familia por un tema de que si asumimos el peritaje que presentó el Ministerio Público por el sobrepeso, con los tinacos, los aires y todo lo que estaba sobre el techo, bueno, hay responsabilidad. Cierto. Pero si tomamos en cuenta entonces el que ha pagado la propia familia Espaillat, que es este contraperitaje que se ha dado a conocer el día de hoy, entonces, y menciona falta de mantenimiento y por el tiempo en la estructura. Deterioro. Sí, deterioro, entonces también habla de responsabilidad. Siguen teniendo responsabilidades, entonces, no hay forma de que se escapen los Espaillat de esas responsabilidades a las que se le achacan. Entonces no hay forma. De manera que se estará yendo este caso, entendemos nosotros, a juicio de fondo. Además de que es un caso que debe ser declarado complejo por la gran cantidad de víctimas, no solo las muertes, sino también estamos hablando de 136 muertes, que para algunos, incluyéndome a mí, entendemos que son más. Son más, muertes. Sí. Es raro el dominicano que no tenga un conocido o un familiar cercano, un amigo que haya fallecido. Muy raro. Ahí fallecieron dos amigos míos, una arquitecta joven, Angélica, y su esposo Jonathan, que pertenecíamos a la misma, a la comunidad religiosa, que nos reuníamos cada cierto tiempo, un grupo de personas que participamos en esos retiros religiosos, sí, de la Iglesia Católica, y fallecieron Angélica, arquitecta, y el esposo Jonathan, amigo nuestro. También falleció una jovencita médico, compañera de estudio de mi hija Laini, que es médico también. Estudiaron juntos en INTEC, y esa jovencita iba siempre a visitar a mi hija, que es médico también. O sea, tú comienzas a analizar y es raro que no tenga un amigo, un conocido que haya fallecido en esa tragedia de Jet Set. Pero que si no fue conocido directamente suyo o familiar o amigo, como está diciendo, entonces lo fue de alguien, de un amigo suyo o de un primo suyo. O sea, como quiera. Ahí habían personas que yo me sorprendí al otro día al ver las imágenes. Por ejemplo, yo no pensaba que ahí podía estar, por ejemplo, el ex senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, y estaba en esa fiesta. En esa fiesta murió el hijo de Eduardo Estrella, en esa fiesta murieron glorias del deporte como Octavio Dotel y otros peloteros, pero también el famoso diseñador Martín Polanco, entre otras personalidades. Y una que también, así como esos casos que usted menciona, me tocó muy de cerca, fue la joven Catherine, que de hecho su madre fue entrevistada cuando hacíamos la cobertura especial desde la zona cero, al cumplirse el primer aniversario de esa fatídica tragedia, el 8 de abril pasado. Estuvo Marisa, que es su madre, siendo entrevistada por algunos de los colegas de esta planta televisora. Y de alguna manera, es como usted dice, a alguien tocó. Entonces, tampoco se escapan de que el caso sea declarado complejo. De manera que estaremos viendo este caso en juicio de fondo. Son muchos los involucrados, serán maratónicos porque son muchos abogados. Imagínense, estamos hablando de muerte, pero los heridos también. Los heridos. Ya para cerrar este comentario, yo quiero que tú le expliques a los amigos televidentes ¿qué implicaría que se ha declarado un caso complejo? Que la gente lo entienda bien clarito para el público que está siguiendo el programa. El caso complejo se refiere a cuando hay un número importante de personas involucradas, en el caso que se está conociendo. En este caso estamos hablando de cientos de personas, pero además la magnitud del hecho, algo nunca visto en el país, algo que estamos hablando de que esta discoteca estuvo entre los tres fenómenos de este tipo de mayor envergadura. Uno creo que ocurrió en un país de Europa, creo
que fue una discoteca también, y el otro me parece que fue en el país de Costa Rica. Entonces estamos hablando que del mundo estamos hablando de uno de los 3 casos de mayor importancia, que es la primera vez que en este país se tendrá que conocer algo de tal magnitud, pero además estamos hablando de, como le dije, de la cantidad de personas, con los abogados representantes, los que fallecieron, pero también los heridos, pero también el personal de la orquesta. O sea, es cuando hay es cuando se vinculan muchos aspectos al caso que no necesariamente se va al grano inmediatamente. Lo más doloroso de todo esto, Henry, y ya para finalizar el tema de la discoteca Jepset, es que a raíz de esta tragedia, uno pensaba que el Estado y sus diferentes instituciones vinculadas a lo que es la construcción iban a iniciar un plan nacional de evaluación de este tipo de construcciones que tienen tantos años, y todo ha seguido igual. Fíjate que al principio se publicaron imágenes y videos del Hotel Jaragua con unas filtraciones aparentemente muy peligrosas. Fue una comisión del Ministerio de la Vivienda, más nunca ha vuelto. Pero aquí hay edificios que necesitan atención, aquí hay plazas comerciales que necesitan ser evaluadas. Sin embargo, el gobierno debió tomar esta trágica experiencia para comenzar a hacer un levantamiento de cuáles construcciones, cuáles edificios, cuáles plazas comerciales necesitan ser intervenidas para que esto no pueda ocurrir, pero no se repita una tragedia de este tipo. Sin embargo, no, la vida está transcurriendo y, como dice una famosa canción de Julio Iglesias, hasta que volvemos y tropezamos con la misma piedra, hasta que se presenta otra tragedia y entonces ahí se comienza a hablar de las construcciones recargadas con anexos, sin la asesoría, sin los respaldos del Estado, construcción de edificios sin los permisos reglamentarios, porque aquí esto es un desastre, esto es un desorden, no ahora, desde hace mucho tiempo. Sí, pero no puede ser que solo el Estado, que debe jugar su rol, lo que digo es que no debe limitarse a eso, a regular las edificaciones que corresponden al sector privado. El propio Estado debe prestar atención también a sus edificaciones, porque no olvidemos que por falta de mantenimiento también fallecieron 9 personas en uno de los aguaceros de 1 de los noviembres. Así es. Entonces, el Estado también descuida sus infraestructuras y debe darle mantenimiento. Así es, Henry, con tu permiso, vamos a una pausa comercial. Retornamos en breve con más contenido en este su programa Agenda Libre por este canal CC Internet de Claro, Tora TV, el canal que te gusta.